existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, sabemos que si dejamos de estar juntos ya no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes, de lunes a viernes, de 14 a 16, aquí en la AM530. Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo. Creemos que podemos ofrecerles un viaje compartido. Partimos de aquella idea de Eve Bonafini. La radio, si lo pensamos un poco, termina funcionando en los recovecos de la imaginación. Es decir, suma al sonido, suma al silencio, a sus pausas, nuestra capacidad mental de evocación. En el cerebro completamos aquello que el sonido nos traslada. Y cuando lo completamos, la radio es también imágenes. Eve pensaba esto antes de la era del streaming, gracias a los que nos siguen a través del canal de YouTube de la AM530. Pero podemos pensarlo de manera más global y completa. La radio podría involucrar los 5 sentidos. A veces los recuerdos tienen perfume. A veces las imágenes nos evocan sonidos. A veces parecemos estar tocando el pasado o pensando que el pasado nos toca a nosotros. Y con todos estos elementos armamos el cóctel de lo cotidiano. Sí, la verdadera guerra en la humanidad es una guerra entre los empáticos y los no empáticos, entre los que quieren cambiar el mundo para mejor y entre los que hacen retroceder el mundo. Nosotros creemos que es importante discutir cuál no es nuestro consumo de comunicación. Así como el mundo suele discutir o preocuparse por las dietas a la hora de la comida, por el futuro de este planeta si lo mal usamos, así como cuidamos al detalle a veces las vestimentas, aquellos que podemos vestirnos y no estamos desvestidos. Nos parece central que todos creamos profundamente que también somos responsables de la comunicación que apoyamos o la que consumimos, de aquella en la que confiamos y de aquella en la que no deberíamos confiar, porque el mundo está intoxicado hoy de muchas cosas, a la hora de la comida, a la hora de indumentaria, a la hora de las ideas y también a la hora de la comunicación. Y creemos que es un proceso de sanación y de sanidad elegir lo propio, ir por el menú que nos convenga, no disfrazarnos porque siempre se nota, y nosotros los que creemos que siempre se nota, procuramos hacer una comunicación más límpida, que tenga que ver más con las agendas propias. He ahí un asunto de la comunicación y de sus agendas. Un día como hoy, hace 90 años, en un accidente tristemente célebre en Medellín, Colombia, morían Carlos Gardel y Alfredo Lepera. Morían también otros pasajeros, incluyendo guitarristas de Gardel, que iban en aquel avión, en un accidente cuya historia nunca se contó del todo bien y que 90 años después casi que no importa. Gardel fue un barrilete cósmico de la historia de la cultura argentina. ¿De qué planeta bajaste, marciano? Sabemos que Gardel bajó del planeta Francia, que vino con su mamá, una inmigrante, Berta Gadés, que buscaba aquí un mejor destino. Sabemos que ella era madre soltera, que Gardel no tuvo un padre presente, que era hijo de un matrimonio mal avenido, en todo caso de una relación de pareja entre un señor que tenía otra vida y una madre que en Buenos Aires trabajó de planchadora en la calle Corrientes, alternando con el mundo del teatro y sus estrellas. Sabemos que Gardel creció en el Abasto, pero ¿de dónde salió este barrilete cósmico que tomó una forma junto a otros? Nadie lo hace solo, de la época en que el tango era un género de música bailable y terminó inventando con su interpretación lo que sería después el tango canción. Eso ocurrió cuando él cantó por primera vez, pertenecía a una generación que también tenía a Corsini y Magaldi entre sus grandes cantantes, Mi Noche Triste. El poeta Humberto Costantini, pensando en esto, ¿de dónde salió tamaño cantor de música popular que terminó siendo para el mundo de entonces una estrella
internacional casi sin antecedentes. ¿De dónde salió? Y la teoría poética de Umberto Costantini fue formulada así: para mí lo inventamos. Seguramente fue una tarde de domingo, con mate, con recuerdos, con tristeza, con bailables bajito en la radio, después de los partidos. Seguramente nos dolía una foto en la pared, algún no tengo ganas, algún libro. Yo creo que andaríamos así, sonsos de aburrimiento, solitariando viejos para qué, sin mujer o sin plata, y desabridos. Seguramente nos sentimos de golpe terriblemente solos, muy huérfanos, muy niños. Tal vez tocamos fondo, tal vez alguien pensó en el amasijo. Entonces, qué sé yo, nos pasó algo rarísimo. Nos vimos como un ángel desde adentro, nos pusimos proféticos, nos despertamos bíblicos, miramos hacia las telarañas del techo, nos dijimos: hagamos pues un Dios a semejanza de lo que quisimos ser y no pudimos. Démosle la mejor, lo más sueño y lo más pájaro de nosotros mismos. Inventémosle un nombre, una sonrisa, una voz que perdure por los siglos, un plantarse en el mundo lindo, fácil, como pasándole haces al destino. Y claro, lo deseamos y vino, y nos salió morocho, glorioso, engominado, eterno como un dios o como un disco. Se entreabrieron los cielos de costado, y su voz nos cantaba: mi Buenos Aires querido. Eran como las 6, esa hora en que empiezan los bailables y ya acabaron todos los partidos. Ya saben que nunca más volvió Gardel a su Buenos Aires querido. Ya saben que en 1935 Gardel era el artista más moderno posible. En aquel momento el cine sonoro acababa de comenzar y la industria del cine había detectado, y así fue durante mucho tiempo, que el cine podía ser un vehículo para transportar por un planeta, en el caso de Gardel el planeta de la lengua castellana, pero también Francia y Estados Unidos, entre otros países, las canciones rumbo al corazón de las masas. ¿Por qué? Porque el cine sumaba a lo que la radio y los discos transportaban las imágenes de los grandes ídolos. Ninguna película de Gardel obviamente fue una obra maestra. Las filmó primero en Europa y después en Estados Unidos. Eran un vehículo para su sonrisa y sus canciones. Gardel había entendido lo mismo con la aparición de la radio. Se dieron cuenta en su derredor, que ese otro medio de comunicación, por entonces hipermoderno, tecnológico, novedoso, iba a apoyar muchísimo las canciones de los que supieran cómo plantarse. Si estás viendo el streaming, estás viendo un video en color de Gardel delante de sus guitarristas. También filmó videoclips antes, pero muchísimo antes de que ese concepto existiera. Jornadas agotadoras en Buenos Aires, en un garage de la calle México convertido en un estudio de cine. Cuando escuchamos a Gardel, su interpretación, su voz, sus matices, lo hacemos sin el contexto de las películas en que fueron incluidas estas
las canciones de su sociedad con lepera. Y entonces nos falta algo, que es la historia que las rodeaba, pero nos sobran esas mismas canciones. El día que me quieras, la versión de Mercedes Sosa. El mega personaje que fue Gardel, eso que Humberto Constantini definió como alguien que inventamos y nos salió morocho, glorioso, engominado, eterno como un dios o como un disco, a veces oculta el músico que fue Gardel. Todas las canciones con lepera eran con música de Gardel. A veces cuando hacemos nuestros propios rankings de los grandes autores de melodías de la música argentina, ahí donde entran Piazzolla, Charly García, Ariel Ramírez, Gardel ocupa un lugar tan distinguido en la historia de los cantores que nos pasa a un segundo plano el músico que fue Gardel. Si solo hubiera escrito canciones sin cantarlas igualmente hubiera sido genial. Y Gardel no había estudiado música. Se le ocurrían melodías, a veces podía sentarse un poquito en el piano, generalmente un músico escribía luego las partituras. Es decir, tenía un oído extraordinario. En los últimos años de su vida, cuando lo contrataron desde Francia para ir a filmar las primeras películas, y Gardel tomó una decisión definitoria, para la historia del tango también, dejó este pago, este repertorio, fue a Europa, después iría a Estados Unidos, y pensó que para que el tango triunfara en el mundo, el tango canción debía hacerse menos regional, abandonar el lunfardo, menos rioplatense, menos porteño y más de proyecciones internacionales. El día que me quieras es una canción melódica. Y eso produjo un impacto brutal en el mercado musical hispanoparlante, no solamente en la Argentina. Argentina era parte de un mercado orientado por las multinacionales de la cultura, en el cine y en la industria del disco, un mercado más de todos los mercados de Gardel. Ahora, escuchándolo 90 años después del accidente, escuchando su repertorio, nos damos cuenta de lo irrepetible de todo el proceso. O sea, nadie jamás podrá ser como Gardel porque la época no volverá a ser la misma. Y porque Gardel, además, por orgullo, por megalomanía, por lo que fuese, construyó un personaje, el morocho triunfador, el de la sonrisa eterna, el que se codeaba viniendo desde el abasto con las realezas de la cultura y la aristocracia real de Europa y Estados Unidos, el que siempre lució en las fotos y en las películas más flaco y más buen mozo de lo que en realidad era, y en que su fama de galán universal, como la de Rodolfo Valentino, trascendió todos los tiempos. El asunto de lo prematuro de Carlos Gardel. Con Enrique Santos Discépolo filma un video que introduce su interpretación de un tango lunfardo como Gira Gira. Era la época previa a que se convenciese de que debía cantar en un castellano neutro. Pero ¿cómo utilizaba la comunicación entonces en un momento en que a nadie se le ocurrían cosas como estas?
¿Cómo te va? Bien, ¿y a ti? Decime, Ricky. ¿Qué haces? ¿Hacer? No pretenderás que una cosa primero. A los que tengan oportunidad de ver luego, o a los que están viendo ahora la transmisión por streaming, les estamos proporcionando otros documentos que son las imágenes de aquel pasado que parecen latirnos en el cerebro en blanco y negro pasadas al mundo del color. Las cantoras Liliana Felipe y Eugenia León cantando en México, Gira Gira. En México, en España, en Cuba, en las comunidades hispanoparlantes de Estados Unidos, en Colombia de manera muy evidente, entre muchos otros países que están lejanos de una parte de la cultura argentina. Hubo figuras de la música popular argentina como Horacio Molina que compartieron su crecimiento y su infancia y su vocación con el legado de Gardel, que en su fanatismo veían en las películas una fuente, un manantial de conocimientos. En el caso de Horacio Molina, que grabó muchos temas de Gardel y grabó un disco entero dedicado a Lepera. Cada vez que daban películas de Gardel en ciclos de cine antiguo, Horacio Molina iba al cine a refrescar aquello que ya había aprendido, pero también a solazarse, que es lo que ocurre con muchos gardelófilos o gardelómanos, con el rito de escuchar otra vez y prestar atención a los detalles de la interpretación. Saben que hay una línea gardeliana de cantores en la historia del tango, que empieza por la concepción de el cantor nacional, el que no canta un género, el 2x4 solamente, sino que lo incorpora a la música nacional que lo circunda. Gardel cantó todos los géneros y cantó en varios idiomas. Cantó foxtrot, cantó guaranias, cantó canciones folclóricas, obviamente cantó tango, cantó milonga, cantó candombe, cantó un conjunto de géneros. Y le aportó no solo su interpretación, sino un repertorio. Aquellos que cuando escuchan música sacan la bandera del nacionalismo se equivocan cuando discuten las versiones y las calidades de los artistas extranjeros sobre Gardel. No tiene que ver con eso. No es una discusión entre quién canta mejor ese repertorio, sino una prueba de la expansión de las canciones que Gardel y Lepera, un detalle, ninguno de los dos era argentino. Gardel había nacido en Francia, Lepera en Brasil, hijo de italianos. Le aportaron a la música del mundo teniendo absolutamente claro cuál era la fuente del desarrollo de su música. Desde que era joven, en los años 70, por ejemplo, el superastro brasileño Caetano Veloso canta canciones de Gardel.
La primera vez que lo hizo ante una multitud en Buenos Aires, en el Estadio de Obras, cuando Caetano era muy joven y bastante impulsivo en la relación con el público, cuando el Estadio de Obras estaba repleto de su público, cuando arrancó con un tema de Gardel, el público silbó. El público de Caetano, que era más vinculable al rock entonces o a la búsqueda de novedades a partir del tropicalismo, silbó un tema de Gardel en Buenos Aires. O silbó que Caetano en Buenos Aires quisiera cantar Gardel. Caetano, que en plena dictadura militar en Brasil fue capaz de pelear a los gritos cuando el público chifló una canción llamada Prohibido Prohibir y protagonizó un incidente muy grande por defender a Gilberto Gil, la libertad del artista y las ideas del Mayo francés. Discutió fuertemente con su público en Buenos Aires por Gardel. Le imputó a su propia audiencia estar sorda si silbaba a Gardel o lo silbaba a él por cantar a Gardel. Cuando contrarrestamos historias que escribió en sus canciones, que cantó a partir de las letras de Lepera, que él mismo subrayó, como Mi Buenos Aires querido, empezamos por ahí, cuando yo te vuelva a ver no habrá más penas ni olvidos, o Volver, esta es la versión de la película de Almodóvar con ese mismo título, Volver, con Estrella Morente de cantante, nos damos cuenta también de la tragedia. Él soñaba con volver y no pudo volver. Él soñaba con un Buenos Aires al que reencontraría y no aconteció así. Eso que los griegos llamaban el destino, lo trágico. Cuando tratamos de una figura de este volumen, de este calibre, estamos compartiendo con ustedes, por ejemplo, las tapas de los diarios de la Argentina al día siguiente del deceso de Gardel. Fue una figura pública que ocupó un lugar completamente central. Y no fue Dios. Fue un hombre de este mundo con sus contradicciones, con sus metidas de pata, con sus renqueras, con sus picardías, con sus vicios, con sus costumbres. Un hombre de su época. Pero que podría pensarse que fundó un universo propio. Eso pasa con muy pocos artistas y del terreno de la música con poquísimos. Hay un mundo Gardel repleto de detalles y de conocimientos y de bellezas. En la película Volver de Almodóvar, Penélope Cruz aparece cantando esta canción, aunque hace playback sobre la versión que escuchamos. O sea, por ejemplo, al cantejondo, al flamenco, le vienen extraordinariamente bien las canciones de Gardel. Probamos con el Cigala, con Diego el Cigala, con Néstor Marconi y grupo cantando
sus ojos se cerraron. Cuenta la historia que cuando Gardel grabó en un estudio de Paramount en Estados Unidos, en Nueva York, en vivo, con una orquesta sonando en el propio set, sus ojos se cerraron. Era un día, era una escena de una película, estaba todo preparado. El presidente de la compañía bajó al estudio para ver a Gardel cantar en vivo con orquesta. Gardel no cantó en general con orquesta esta composición, y que cuando eso ocurrió, lentamente se fue poblando el estudio de todos los que estaban trabajando allí, que no querían perderse la interpretación de Gardel de este tema tan dramático. Saben que en la gira con que concluyó su vida, que era un largo periplo por la América completa, en avión y en barco hasta llegar a la Argentina, eso no ocurrió nunca, pudo haberlo acompañado el niño Astor Piazzolla, con el que Gardel había ya trabajado, grabado y trabado una relación en New York. De hecho, Piazzolla se había convertido en el lazarillo de Gardel a la hora de salir a comprar a los negocios ropa, sobre todo porque Gardel no hablaba bien inglés y Piazzolla se había criado en Estados Unidos. Fue el padre de Piazzolla, aquel peluquero italiano de amplia relación con la mafia italiana de Brooklyn, el que dijo, no, es muy chico, no puede salir de gira, tiene que seguir estudiando. Le salvó así la vida, sin saberlo, a su hijo. Porque Gardel había visto en un chico bandoneonista, simpático, rápido, vivo, bilingüe, inglés-castellano, de una familia italiana, algo que le podía ayudar muchísimo en la escena de sus conciertos. Rubén Rada dice que él no hubiera sido músico de no haber existido antes Gardel. Saben que es una estrella uruguaya del candombe. Pero como tantos otros en el mundo, vio en Gardel, en La risa para siempre, y en esa facilidad con que parecía llevar adelante la vida, no era tan fácil su vida ni lo que él hacía, una inspiración que tradujo en una canción, un candombe para Gardel. Cuando Gardel tomó la decisión que tomó, irse de la Argentina, internacionalizarse, trabajar para capitales estadounidenses y europeos, hubo muchos que en la Argentina polemizaron durante muchos años con Gardel. Los que lo acusaban de haber abandonado el país para ir tras el negocio de la música. Encabezados por Homero Mansi, que trabajaba en medios de comunicación, escribía y se convirtió en muy crítico del Gardel, que abandonó un poco esta escena para buscar la internacionalización de su música. No lo hicieron Magaldi, por ejemplo, o Corsini. Ahora, la pregunta es, ¿podían hacerlo Magaldi y Corsini? Tal vez, técnicamente sí. Gardel tenía una ambición, tenía una forma de ver el mundo muy diferente a la de su época. Salimos ganando o perdiendo con las decisiones de Gardel. Cuando murió,
en el accidente de Medellín. Un día como hoy, hace 90 años, Homero Mansi cambió completamente aquello que había pensado antes. Se dio cuenta, a veces todos nos damos cuenta después. Para el poeta Paco Urondo, Gardel era el señor de los tristes. Así escribió sobre él, así lee Cristina Vanegas. Y aquí los cerré, los Latilio Stampone, para Roberto Goyeneche, por una el tango más burrero de todos los tiempos. Gardel, que era dueño de caballos y muy aficionado al mundo hípico, ganó y perdió mucho dinero jugando. Es posible que prefiriera tomarse un café con Leguizamo que cenar con los nobles en Niza, en los castillos donde pasaba los veranos cuando vivía en Francia.